presentaciones. A continuación dejo con ustedes a Rubén Centeno Salazar, quien es graduado del programa de Construction Project Management de la Universidad de Columbia y cuenta con más de 10 años de experiencia en la resolución de controversias y gestión de proyectos de construcción. Es autor de diversos papers sobre costos de construcción, calidad y productividad, además de ser miembro de comités de la Cámara Chilena de la Construcción y colaborador activo en la Corporación de Desarrollo Tecnológico de la Cámara Chilena de la Construcción. Actualmente se desempeña como gerente de estudios corporativos en DRS Ingeniería y Construcción, empresa socia de CDC, y nos presentará sobre gestión preventiva de controversias y el uso de contratos colaborativos. Rubén, cuando tú Hola a estés. todos, muchas gracias por la invitación, como siempre, y en virtud del tiempo, partamos hablando un poco para los que no nos conocen de DRS. Bueno, DRS es una empresa, la verdad, ya somos cerca de 1000 profesionales dentro de Chile y Perú, y somos una empresa dedicada al gerenciamiento e inspección técnica de obra, ¿ya? Y por tanto nos toca participar de toda la cadena de valor de los proyectos y además en diferentes industrias: edificación, energía, industrial, minería, infraestructura pública y también infraestructura privada. Transporte, tenemos muchos proyectos y últimamente hemos entrado mucho a los proyectos de minería. Y en ese contexto nosotros nos ha tocado participar de múltiples controversias desde las dos miradas, por así decirlo, desde la mirada desde el hito que está viendo y fiscalizando un proyecto y desde la mirada del asesor que nos pide muchos de nuestros clientes decir, ¿sabes qué? Yo necesito disminuir las controversias, yo necesito tener una gestión preventiva de las controversias. Y en ese sentido yo creo que estamos todos de acuerdo que ninguno de los que estamos acá participando hoy en día en esta charla queremos participar de una controversia, queremos que nuestro proyecto le vaya mal, queremos pagar sobrecosto o algo por el estilo, ni tampoco queremos llevarlos mal con nuestro mandante. Y en ese sentido nosotros hemos trabajado mucho en la gestión de controversias. Y un poco la coyuntura de las controversias en esta presentación voy a hablar, que parte, y muy bien lo explicó a los expositores anteriores, los desafíos, los conocimientos especializados, una de las posibles soluciones entre muchas otras, y unas recomendaciones finales son los temas a tratar hoy en mi presentación. Algunas de nuestras experiencias, bueno, a nosotros nos ha tocado participar como garante un poco y contratado más que nada por los abogados de cada uno de los proyectos, en los proyectos de controversias más grandes que se han tratado dentro del país, tanto como en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, que nosotros nos tocó hacer una revisión de costos de reclamación, el acceso a los Libertadores también, y llegamos a hacer un informe técnico de aumento de costos y disrupción por cambios de ingeniería. En el proyecto Nueva El Golf, que seguramente ustedes lo vieron ahí en las noticias, nos tocó hacer y declarar parte de nuestro informe respecto a las reclamaciones de costos que hizo la inmobiliaria contra la Municipalidad de Las Condes. Y obviamente, posterior a la pandemia, una serie de proyectos y demandas que ocurrieron por reorganizaciones o quiebras de empresas constructoras, proyectos paralizados y en ese sentido auditorías de calidad, aumentos de costos, y otro tipo de reclamaciones que se generaron producto de la pandemia, impactos de productividad, revisión de adicionales y una serie de otros proyectos. En ese sentido, nosotros, y en virtud de este trabajo que estamos haciendo, tratamos de identificar cuál es el principal o uno de los principales factores que afectan mucho el manejo de la controversia. Y en ese sentido hicimos una pequeña encuesta entre los profesionales líderes de cada uno de los proyectos y nos dimos cuenta que el 82% de los profesionales de DRS, que tenemos un gran volumen de profesionales en toda la industria, bien transversal, declaran haber participado de un proyecto con algún grado de reclamación contractual entre mandante y contratista. El 82%. Y yo creo que si los que conversamos estamos en esta reunión, hablamos de este tema, también más o menos vamos a llegar al mismo porcentaje. El 67% de esos proyectos llegaron a juicios arbitrales y el restante se cerraron de mutuo acuerdo. El 30% de ellos fueron ganados por el contratista, el 20% por el mandante y el restante porcentaje desconoce el resultado. Y aquí me quiero detener porque esto es muy importante. El no traspasar la información a nuestro equipo de trabajo es uno de los grandes problemas. Es decir, cuando nosotros nos enfrentamos o nos vimos enfrentados a una reclamación, a una demanda o algún conflicto dentro del proyecto, normalmente eso nosotros no lo traspasamos y lo guardamos dentro de las organizaciones
como algo que tiene que ser discreto, que no se puede hablar, y no hay un aprendizaje. Hago un poco la similitud con los, por ejemplo, con los médicos que cada cierto tiempo que tienen algún problema con algún paciente, ellos hacen charlas internamente y se explican las posibles soluciones y cómo se puede haber evitado algún problema con algún paciente. En el rubro de la construcción eso no lo hacemos. Y el 100% de los profesionales indicaron que se pudieron haber evitado esta controversia o este problema con algunas recomendaciones que les voy a exponer un poco más adelante. Es decir, todos los que participaron del proyecto, posterior a ello, obviamente, identificaron que pudieron haberse evitado ese problema o esa reclamación. Ahora, ¿cuáles son los desafíos? Bueno, lamentablemente el rubro de los constructores en general no tiene un enfoque educacional hacia la resolución de controversias. Es un enfoque educacional más o menos tradicional. Los que queremos seguir en este rubro o en esta línea de trabajo, existen diplomados, existen información, etcétera, documentos y cursos extranjeros que nos pueden ayudar a enfrentarnos mucho mejor a este problema, pero el enfoque todavía de los profesionales en general es muy tradicional. Es decir, el administrador de contratos de un proyecto está educado o seteado, por así decirlo, para administrar un contrato, no para administrar una posible controversia o una reclamación. Y tiene como objetivo optimizar la rentabilidad del proyecto y el mandante también optimizar la rentabilidad del proyecto. Entonces, no hay un enfoque más allá de lo preventivo. Y bajo ese punto de vista también nos enfrentamos a continuos cambios. Hay montones de iniciativas de productividad, de incorporación de material industrializado, de sistemas constructivos nuevos, todos los días que nos obligan a mantenernos actualizados y enfrentarlos de manera contractual, esos cambios o esas diferencias que nos pueden ayudar en la obra. Y en ese sentido, el control de cambio y la productividad es fundamental dentro del manejo contractual. La desviación de costo y programa también es fundamental. Y uniendo estos dos puntos nos aparece la transformación digital, el uso de recursos y obviamente los márgenes ajustados que está teniendo el proyecto propiamente tal y la generación de nuevos negocios. Sabemos muy bien los desafíos que tiene la construcción hoy en día en términos de CAPEX y OPEX y por lo tanto el manejo de los recursos es importante. Si por otro lado tenemos la calidad de la ejecución y a su vez las medidas de mitigación, tenemos que otro polo importante que tiene que ver con la RCA, con los permisos, etcétera, son la sustentabilidad y las aprobaciones. Por lo tanto, tengo que mezclar calidad, medidas de mitigación, sustentabilidad, gestión de la productividad, transformación digital, todo en un marco de contrato en proyectos que muchas veces, como los proyectos de infraestructura pública, como los proyectos de minería o energía, son de largo aliento. Estamos hablando 3, 4 años, los proyectos de metro, EFE, etc. Entonces, en ese contexto, el programa, por así decirlo, va a sufrir cambios. Las medidas de mitigación me van a obligar a modificar proyectos y tengo que saber manejar estas disrupciones dentro del contrato. ¿Cómo me puedo manejar? Y eso obviamente me puede generar un grado de controversia, un grado de problemática dentro del proyecto que tengo que saber trabajar. Es decir, los cambios en el proyecto siempre van a ocurrir. Y nuestra misión, desde el punto de vista preventivo de las controversias, es llevarlo esto a soluciones para evitar caer en un litigio. Como tal vez lo mostró en la presentación anterior, los litigios han ido al alza y creo que no es el deseo de todos que eso siga siendo así. Entre las posibles soluciones que podemos ver, nos enfocar mucho a un libro que es Contratos Colaborativos para la Disminución de Controversias, de Luis Felipe Torres, que habla muy bien y muy en simple, y se lo recomiendo, el manejo de las controversias desde el punto de vista contractual. Nosotros manejamos dentro del mercado de la construcción contratos tradicionales y hablamos como tipos de contratos como suma alzada, a precio unitario, etcétera, pero en rigor el contrato de suma alzada es una forma de pago, o sea, es una forma de pago suma alzada.
El contrato a precio unitario es una forma de pago de precio unitario, pero el contrato sigue siendo el contrato. O sea, no es un tipo de contrato, sino más bien es una forma de pago del contrato. Y ahí nosotros, y en el documento y en el libro, y también lo que hemos visto nosotros, existen varios estudios sobre el manejo contractual y hay un estudio de la Cámara Chilena de la Construcción donde habla justamente de la información que se mostró en la presentación pasada, las interferencias del mandante, atrasos con el pago, falta de estipulación de mecanismos, falta de inclusión de método de solución, etcétera. Y vemos que los 5 últimos puntos tienen que ver con lo que se escribe en el contrato. Es decir, la integración temprana de asesores adecuados o bien de el concepto o visualizar bien a lo que me enfrento en el contrato. Nosotros nos ha pasado mucho que estamos organizando, nos piden como servicio también la generación de licitaciones o dentro de los proyectos que nosotros llevamos de gerenciamiento, nos piden la parte de contractual. Y siempre la pregunta es, oye, ¿ustedes tienen un formato de contrato que nos pueda ayudar? ¿O ustedes tienen algún contrato tipo que podamos ocupar? ¿O sabes qué? Voy a ocupar el contrato que me funcionó bien en este proyecto, lo quiero replicar en este otro proyecto porque ya tiene muchas cláusulas que me funcionaron bien. Bueno, ese en algunos casos puede funcionar y en otros casos puede ser un error porque los proyectos son diferentes. El contrato tiene que estar pensado y diseñado para cada proyecto. Y si bien hay cláusulas y definiciones que son clave y que pueden funcionar bastante bien, aquí es donde entra también la estandarización de los contratos a nivel internacional. Entonces, vemos que los puntos que están más abajo, multipenalidad, desconfianza entre las partes, que tiene que ver con las comunicaciones, son cosas que se manejan desde el contrato, no desde el proyecto. Y si sumamos, por ejemplo, este estudio que es de Matrix Consulting, ya que fue un estudio de productividad que se hizo en el 2020-2021, vemos que también ellos, como propuesta de valor, dicen, y lo está subrayado ahí en amarillo, se requiere contratos que se alineen los incentivos y balanceen los riesgos de un proyecto, de tal forma de generar escenarios de confianza para la colaboración. Contratos bajo el diseño de EPID que tiene que ver con Partnership and Design. Entonces, lo que ellos proponen es, ¿sabes qué? Acá no tenemos un mandante contratista, acá tenemos un proyecto que ambos quieren que salga bien, cada uno quiere sus rentabilidades, cada uno quiere sus márgenes, ninguno se quiere ir a quiebra, ninguno quiere perder. ¿Cómo alineamos esos objetivos para un bien común que entre dentro de este contrato? En ese sentido, la bibliografía internacional y diferentes proyectos han determinado diferentes modelos donde los más conocidos son los contratos tipo FIDIC, que son de la International Federation Consulting Engineer, que tienen que ver con diferentes tipos de contratos. Tenemos modelo para tradicional, para ingeniería, para contratos colaborativos, y también tenemos otros modelos de contratos internacionales como los NEC, FAC1, Consensus Docs, etcétera, que podemos hoy en día, si bien no directamente aplicar porque requieren trabajo, capacitación, sí podemos rescatar el uso colaborativo. Es decir, si yo tengo o me enfrento a un contrato tradicional, al menos que le dé la gestión colaborativa, que integre capacidades de que el proyecto se pueda llevar de manera colaborativa. ¿Y qué quiere decir eso? No quiere decir que, por ejemplo, compartamos el 100% de todos tus gastos, todos tus costos, sino que tiene que ver con que ambos participen del contrato, y de hecho hay muchos estudios también que lo manejan así, que es la integración temprana de los proveedores, la integración temprana de los stakeholders. Si yo me voy a mucha bibliografía que tiene que ver con productividad, voy a ver en esos proyectos que hablan mucho de la integración temprana, de incorporar y empresas de ingeniería, empresas contratistas, empresas mandantes, empresas proveedoras, mucho antes al proyecto, de manera de generar una gestión colaborativa del proyecto o del contrato, aún así tenga un contrato más tradicional, porque así me lo exige la regulación o porque así me lo exige mi empresa, pero con una gestión colaborativa. Y esto, tal como lo muestro acá, no es nuevo. Existen múltiples casos donde el éxito de los contratos
de tipo colaborativo ha sido evidenciado y confirmado a través de diferentes documentos. Este es un proyecto en Australia, de un proyecto hospitalario, donde los que conocemos este tipo de proyectos sabemos que son de alta complejidad por la cantidad de instalaciones y cantidad de proyectos diferentes que se conectan o interfieren dentro del avance propio de este proyecto. ¿Ya? Este proyecto tuvo más de 200 entidades y empresas, las cuales 6 actuaron como cliente y mandante, 20 eran contratistas general, 30 eran empresas que actuaron como consultores y 140 empresas como subcontratistas, es decir, un monstruo de la gestión. ¿Ah? Estamos hablando de un proyecto donde habían una cantidad de interesados con objetivos diferentes que podía haber vuelto loco a cualquiera. ¿Ah? Entonces, bajo ese concepto dijeron, ¿sabes qué? Nosotros no podemos remar contra 200 empresas o entidades diferentes. No podemos trabajar de esa manera y trabajar en un contrato tipo partnership, que es más colaborativo, y ellos aprendieron que se puede incluir en un trabajo, de un ambiente más armonioso, porque ya no tienes la empresa A en la empresa B, uno en una oficina, los otros en otra oficina, y solamente se juntan en las salas de reuniones a pelear. A nosotros nos pasa mucho como inspectores técnicos que en los ambientes más complicados ni siquiera pueden comer juntos, no pueden ir a almorzar, porque o sea, cuando el clima está malo, realmente no hay ningún tipo de confianza en ningún tipo. Y a través de la estrategia desarrollada y resultados win-win, ganar-ganar, para todos los intervenientes se lograron buenos resultados. ¿Y cuáles son esos resultados? Por ejemplo, en términos de comunicación, aquí tenemos 3 tipos de modelos de contrato. Esto es un comparativo general de proyectos, ¿ya? Tenemos los design, bid y build, que es diseño, licitación, construcción, que es el primero que está aquí en esta línea. También tenemos gestión de la construcción, construct management, diseño and construcción, design build, y un contrato más de más integrado o de relacionamiento, más de colaborativo. Y vemos que, por ejemplo, la cantidad de RFI o RDI en un proyecto, en términos chilenos, o sea, los requerimientos de información críticas de un proyecto bajan sustantivamente, o sea, de 26, 6, 4 y 2, ¿ya? El porcentaje de cambios, el porcentaje total de costo, en el porcentaje de costo, de un 25, un 13, un 10 y un 7,2%. Los cambios en el diseño, ¿ya? Dentro del total de costo, 3, 1,5, 1,5 y 0,9%. Y aquí también me detengo porque no quiere decir que no existan cambios. O sea, verte un 3% y un 1,5 o un 1%, la verdad, uno podría decir que hasta es despreciable. Pero si miramos las otras líneas arriba, vemos que, oye, los cambios en el diseño existen. Rubén. Tenemos de Parece que Rubén, ¿estás por ahí? ¿Te Recording in desconectaste? progress. Disculpen, creo que fui yo, me estoy Sí, parece reconectando. que sí. Sí, dale, Rubén. Así. Gracias. Hemos vuelto. La estabilidad de la red. Una mala pasada. Sí, dale, Bueno, dale. y no quiere decir que nosotros estemos... ¿se está viendo la pantalla? ¿Se puede ver bien? ¿Se escucha bien? Se escucha bien, pero no vemos la... Ahí sí, la presentación. Ahí, volvimos bien. Ya, perfecto. Entonces, lo que les comentaba, no tiene que ver con que nosotros no hagamos cambios. No tiene que ver con que la concepción habitual es que, oye, el proyecto es el mejor diseñado y eso es lo que se diseña, lo que se ejecuta y nada se mueve, nada cambia y eso lo va a llevar al éxito. Eso no ocurre, ¿ya? O eso es poco probable que ocurra. Cambio en la calidad o valor. El porcentaje total dentro de los costos en términos de cambio en la calidad también es mucho menor, 0,2%, es decir, lo que se esperó es lo que llegó.
y el tiempo de procesamiento de los cambios, es decir, cuánto nos tomó tiempo de intervenir el proyecto, cuánto tiempo nos tomó, bajó de 5,2 semanas a 1,9, o sea, de 5 semanas a 2 semanas, es decir, bajo el sistema tradicional, que es diseño, licitación, construcción, en resumidas cuentas tenemos una diferencia muy importante respecto a la integración temprana o el proyecto integrado o un contrato colaborativo. Ahora bien, siempre hablamos de los riesgos, ¿ya? Siempre hablamos de los riesgos, de la productividad, y algunos de los tips que a ustedes les quiero dejar también es lo que tiene que ver con el uso o el nivel de la información que se requiere dentro de... Nosotros siempre esperamos que los contratos tengan un nivel alto de información. Y eso es súper bueno y deseable dentro de los proyectos, que el nivel de la información, el nivel de detalle del contrato, la trazabilidad de la información y la productividad sean de un alto nivel. Sin embargo, es importante tener claro también que eso no siempre se puede cumplir, ¿ya? Y es importante también del asesor saber hasta qué nivel yo puedo esperar de mi proyecto. Es decir, yo no puedo esperar un proyecto con cero riesgo si mi nivel de información es básica. Yo no puedo esperar un proyecto con cero riesgo si mi nivel de detalle del contrato es básico, es decir, no tengo la trazabilidad de por así decirlo, comunicaciones, no tengo integrado dentro del contrato los rendimientos. En la presentación pasada se hablaba muy bien que la comparación del rendimiento que está por contrato versus rendimiento de realidad. Pero lo que muchos de ustedes y yo en lo personal he visto que uno de los principales problemas es que en el contrato no están estipulados los rendimientos. Muchos análisis de precio unitario que se integran en el contrato no, dice llanamente, dicen subcontrato y ahí está el valor y no hay una estimación de rendimiento, es una estimación teórica. Entonces, bajo ese punto de vista, es importante que el nivel de detalle y la trazabilidad de información sean enfocados a sistemas o métodos que tienen que ver con procesos de gestión. Por ejemplo, para la certeza de los presupuestos, hay metodologías internacionales como el de la Association for Advanced and Cost Engineer que define qué nivel de certeza yo puedo tener en los presupuestos de acuerdo al nivel de información que tenga. El contratista tiene que presentar información clara y detallada y real, lo más importante que sea real. Es decir, yo no puedo esperar, si yo quiero un buen contrato, que mi proceso de licitación sea de 45 días. ¿Ah? Muchas veces la gestión a nosotros nos toca de gerenciamiento, nos dicen, no, mira, el proyecto termina acá y estamos pensando hacer una licitación en 45 días, porque no nos queda más tiempo, tenemos que partir en marzo. Pero, ¿tú quieres un buen contrato o quieres una licitación rápida? ¿Quieres buenas ofertas? Ofertas que tengan un alto grado de riesgo y por lo tanto aumente el costo. Entonces, la labor de los asesores es poder saber decir, ¿sabes qué? Con este nivel de información, este es tu grado de certeza y estos son los posibles impactos que va a tener en el proyecto. ¿Aceptas ese cambio de 30 días más versus todos estos riesgos? Se tiene que evaluar. Hay proyectos que no lo aceptan y otros sí. Y bueno, y el uso de diferentes plataformas digitales como BIM, listas de chequeo online, ayudan mucho en la trazabilidad de la información, pero tienen que estar todos envueltos en este ambiente de trazabilidad y de información. Entonces, ya cerrando algunos tips clave, ¿ya? Desde la mirada de nosotros como gerenciamiento de proyectos y especialistas en la gestión de la construcción. Tenemos que tener una estructura y certeza respecto a las variaciones del presupuesto bajo metodologías internacionales. Yo acá coloqué la que más ocupamos nosotros, pero podrían ser otras. Es decir, yo no puedo esperar mucho más del proyecto, más de lo que mi información puede dar. El control y análisis de pérdida de productividad por disrupción es importante también. Es decir, que yo sepa y sea consciente que mi proyecto puede cambiar. ¿Y cuáles son mis medidas de mitigación cuando eso ocurra? Ya sea por condiciones climáticas, como los proyectos de energía, ya sea por condiciones medioambientales, aprobaciones de RCA, ya sea por cambios de proyectos, como son los proyectos de retail, que se modifican, me cambió la tienda Ancla, etcétera, o llanamente porque el contrato no estuvo bien diseñado y tuve que ir diseñándolo sobre la marca, como pasa sobre la marcha, como pasa en algunos contratos de concesión.
El detalle y la revisión, las estadísticas del mercado, los rendimientos de obra, los precios del mercado, el impacto de los materiales o suministros, etcétera, son importantes. Y de hecho, nuestra participación en la mayoría de las reclamaciones es justamente esta visión de mercado. O sea, tener esta base de datos de información, tener la base de datos presunitarios, tener base de datos o información de rendimientos de maquinaria o mano de obra, me va a permitir comparar y nivelar al contratista o al resto de los integrantes del proyecto cuando aparezca algún tipo de grado de disrupción. Y el control y verificación de los antecedentes del contrato, ya sea tradicional, pero con visión colaborativa. Y acá quiero insistir, yo puedo tener un contrato muy leonino, con muchas barreras, con muchas multas o hitos contractuales muy bien estructurados, pero si yo no tengo una capacidad colaborativa dentro del contrato o no manejo bien las comunicaciones dentro del contrato, lisa y llanamente ese contrato va a sufrir muchas controversias, reclamaciones o litigios, si es que lo llevamos más allá. Palabras finales, bueno, solamente agradecer, espero que estemos siempre enfocados a la gestión de las controversias, la disminución del impacto de ellas en el rubro de la construcción y espero que esta información, más que abrirle o dar las claves del éxito, incentive a investigar más, a capacitar más a los profesionales que tenemos a cargo, porque lamentablemente el sistema o la educación tradicional que viene desde la universidad no está enfocado a esta parte que es la que en lo personal me parece hace que los proyectos sean rentables o no. O sea, si un proyecto se me desborda por adicionales o por cambio, el proyecto deja de ser rentable y no incentiva a generar nuevos proyectos. Y lo que hoy necesitamos es generar nuevos proyectos y que las rentabilidades para todas las partes se den. Así que la controversia en general, un juicio arbitral no ayuda a nadie, pero sí ayuda mucho poder tener la gestión preventiva de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias.